Íbamos a hablar entonces del procedimiento de las citas tan usado en Godard y que es, bueno, un procedimiento muy habitual, muy frecuente en lo contemporáneo. De hecho, bueno, se dice que a esta altura todo ha sido ya dicho, todo ha sido ya escrito, todo ha sido leído, todo ha sido producido y por lo tanto nos quedaría solamente la posibilidad de la reproducción de lo ya hecho. A raíz de esto, en el año 1967, Julia Kristeva empieza a hablar del concepto de intertextualidad. Ella trabaja sobre unas nociones de Bakhtin, que es un teórico ruso que habla sobre o trabaja sobre los textos de Dostoyevsky, y que enuncia ya la idea del dialoguismo, ¿no? Que hay un diálogo permanente entre las expresiones, que todo enunciado es siempre un intercambio. Y Barthes, les voy a leer un texto de Roland Barthes, que hablando precisamente de este trabajo de Julia Kristeva, dice algo que es muy claro, y es que todo texto es un intertexto. Hay otros textos presentes en él, en distintos niveles y en formas más o menos reconocibles, los textos de la cultura anterior y los de la cultura contemporánea. Todo texto es un tejido realizado a partir de citas anteriores. La intertextualidad, condición indispensable de todo texto, sea cual sea, no puede reducirse evidentemente a un problema de fuentes o influencias. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas de origen raramente localizable, de citas inconscientes o automáticas que van entre comillas. Epistemológicamente, el concepto de intertexto es el que proporciona a la teoría del texto el espacio de lo social. Es la totalidad del lenguaje anterior y contemporáneo invadiendo el texto, no según los senderos de una filiación localizable, de una imitación voluntaria, sino de una diseminación, imagen que, a su vez, asegura al texto el estatuto de productividad y no de simple reproducción. Ahí encontramos, ¿no?, esta idea de que la cita no significa que sea una reproducción. De hecho, bueno, acá también existe la frase o el concepto, mejor dicho, de transtextualidad, ¿no?, los palimpsestos que trabaja Gerard Genette, por el cual esa idea de que palimpsesto es un manuscrito en el que se ha borrado, ¿no?, mediante algún procedimiento el texto primitivo para volver a escribirlo, pero que de alguna manera ese nuevo texto conserva las huellas de lo anterior. Y hablan también de que todo texto, que podría existir una diferencia entre lo que son los textos legibles y los textos escribibles. Los textos legibles son aquellos textos que nos permiten solamente ser leídos y los escribibles son esos textos que al leerlos los vuelvo a escribir, ¿no? Esa es la idea de la intertextualidad, de este concepto que es tan actual en todas las formas de producir, por algo de lo que decíamos al principio, de que ya a esta altura el arte ha trabajado sobre la mayoría de las temáticas y con infinidad de procedimientos. De hecho, igual lo interesante en lo que vemos de Godard es como siempre hay una reapropiación de las citas que trabaja, ¿no? Siempre es auténtica su voz, su expresión, es una voz innovadora, es una voz personal a pesar de la cita permanente. Hay una apropiación y hay una forma de elaborar esa cita de acuerdo a sus formas. Estábamos hablando entonces de esta falsa paradoja, ¿no?, en la medida que uno está trabajando sobre algo previo, sobre una cita, no sería posible ser auténtico. Bueno, esto evidentemente no es así. Hay una voz creadora, una voz innovadora, una voz propia sobre trabajos anteriores, porque ¿qué es lo que hay? Lo que hablábamos recién, una permanente reelaboración de los trabajos en los que se basa. Y de hecho, bueno, Vivir su vida es un ejemplo notable
de esta manera de construir, ¿no? Podemos hacer un trabajo buscando las huellas de citas, buscando las huellas de otros pensadores, de otras obras, y vamos a encontrar realmente decenas de ellas. Vamos a empezar hablando de algunas, porque realmente este trabajo de ir por las citas, de ir también por los trabajos previos a Godard, a vivir su vida, nos van dando también un perfil, una perspectiva, nos va adentrando en lo que es esta película y la búsqueda de Godard en ella. Por empezar, está hablando de una obra de Nana, ¿no? Es decir, Nana es el personaje principal, protagónico de Vivir su vida, y lo comparte, en sí es una obra literaria de Zola, ¿no? De Émile Zola, es un naturalista de 1880 que ya trabaja sobre esta historia, y después también a nivel de la cinematografía, Nana es una obra de Jean Renoir, ¿no? De 1926, que trabaja sobre el realismo, pero un realismo más poetizado. Y bueno, acá lo que imprime como novedad a esa historia Godard es la fragmentación en el tratamiento, la voz en off, los primeros planos, es decir, imprime la modernidad, ¿no? Las tres tratan de la irrealización de una vocación artística. La protagonista quiere ser actriz y termina muerta, y también tratan los tres de la explotación de la mujer. En el caso de los tres, las actrices tienen 22 años, se prostituyen y mueren, si bien son distintos tipos de prostitución, ¿no? Zola y Renoir son más cortesanas, y la de Godard es más documentalista, ¿no? Más callejera. En ambos hay dentro una representación, un espacio de contemplación. La protagonista, en el caso de Renoir, va a ver una escena de La Venus Rubia, que es una película con Marlene Dietrich, dirigida por Joseph von Sternberg. Y Ana Karina, como vamos a ver, va a ver a Juana de Arco de Dreyer, ¿no? Con María Falconetti como protagonista principal. Así que ahí tenemos una primera aproximación al trabajo, sobre un trabajo previo, pero una reelaboración. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la idea de los cuadros, 12 cuadros, que ahí trabaja de alguna manera lo que habíamos hablado del efecto del distanciamiento, ¿no? Que se opone a la lógica aristotélica, causal, psicológica, cronológica, ¿no? Hay saltos, elipsis permanentes en la manera de trabajar. Por otro lado, ya de entrada también nos habla de que está basado en un ensayo sociológico sobre la prostitución, un libro ilustrado de Juan Marcel Sacot de 1959. Después tenemos algo muy interesante, que es la secuencia de títulos, ¿no? Una presentación de tipo documental. Acá voy a leer porque se relaciona mucho con nuestra cátedra, con lo que estamos viendo de la actuación. Un pequeño texto a propósito de Godard, se llama, es unas conversaciones entre Arun Farocki y Kaya Silverman, que es su mujer, y que analizan varias películas de Godard, entre ellas Vivir su vida, y van conversando sobre algunos momentos. En este caso de la secuencia de títulos, Silverman empieza diciendo: los tres planos sobre los que se disponen los créditos nos muestran la cabeza de Nana. Primero su perfil izquierdo, después de frente y finalmente su perfil derecho. En cada uno de estos planos, el cuello de Nana y los bordes de su perfil están iluminados, pero su cara está en las sombras. Al filmarla desde tres costados diferentes, la cámara intenta penetrar el misterio sugerido por esta oscuridad. A lo que Farocki le contesta: la iluminación está estudiada en una secuencia, al igual que la fotografía artística. Crea una imagen con el rostro de Nana. Sin embargo, la secuencia tiene un rasgo notablemente documental, que es el destello de luz no profesional con el que termina. Tal destello normalmente sería editado y descartado de una película de ficción, pero muchas veces se lo incluye en documentales como un modo de establecer la verosimilitud de las imágenes.
Debido a este rasgo y al intento de la cámara de ser exhaustiva en las imágenes que provee de la cara de Nana, estos planos se asemejan a fotografías policiales o a un estudio fisonómico. Ofrecen un documental de una cara. Y Silverman le dice: como los 3 planos de los títulos representan un documental de una cara, inclinan la película en dirección a Karina más que a Nana. Es el misterio de la actriz antes que el misterio del personaje lo que se está sondeando. Más que cualquier otro film, Vivir su vida prueba la verdad del enunciado de Godard, de que dado, y esto son palabras de Godard, que un actor existe independientemente de mí, yo trato de usar esa existencia y darle forma a las cosas a su alrededor para que él pueda seguir existiendo dentro del personaje que representa.